no lo es. Así titulamos el mensaje de esta noche, basado en Eclesiastés capítulo 3, del 16 al 22. Padre, gracias por la oportunidad de usar este lugar para traer tu palabra, Señor. Estamos poniéndonos en tus manos, reconociendo, Señor, que necesitamos tu iluminación y tu poder. En tus manos nos ponemos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, si existe un Dios de amor, de justicia, de poder, ¿cómo se explica el hecho de que la vida no es justa y de que crueles injusticias tienen lugar a menudo? Bueno, esta es una historia tan vieja como la humanidad misma. Muchos culpables todavía andan sueltos y las rejas retienen a algunos inocentes. Eso es propio de la justicia humana. Donde hablamos de justicia humana estamos hablando de imperfección, de errores. Sin embargo, el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios justo. A diferencia de nosotros, que dice la Biblia que no hay justo ni aún uno. Salomón se enfrentó a esto, meditó sobre esto, fue testigo, como usted y yo lo somos, de la injusticia debajo del sol. Allí en el verso 16 dice: vi más debajo del sol. En lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Bueno, lo que describe él aquí nos es familiar a todos. A Salomón le molestaba profundamente. Si usted realmente es cristiano, también le va a molestar la injusticia. Vemos cómo hay malvados que prosperan en sus pecados, mientras que hay justos que sufren en su integridad. Vemos experiencias de poderosos y ricos que suelen aceitar con dinero las ruedas de la justicia, haciendo que dichas ruedas giren a su favor, mientras que los pobres, en muchos lugares del mundo, se encuentran a merced de tribunales sobrecargados a reventar. Una encuesta muestra que 1 de cada 75 hombres en los Estados Unidos está en la cárcel o en prisión. 1 de cada 75. Bueno, las probabilidades dictan que unos cuantos de ellos son en realidad inocentes. Bueno, inocentes de la perspectiva humana, ¿no? Hemos visto en la televisión, en las noticias, una y otra vez, de personas que después de años en prisión, por medio de exámenes o pruebas que no tenían, se comprueba que son inocentes. Pero ya le han destruido la vida. Han tenido que pasar muchos años en la cárcel. Sabemos que las probabilidades indican que de esas estadísticas de 1 de cada 75, ¿verdad?, que está en la cárcel, muchos de ellos, o algunos de ellos, digamos, son inocentes. Pero es incluso más cierto que las calles también están llenas de malhechores, más que antes, que logran burlar una y otra vez la justicia humana. Aquí Salomón observa y usa una técnica literaria para martillar sobre este punto. Con una franqueza singular, él nos dice exactamente lo que ve. Emplea palabras como vi, he visto. Por ejemplo, en el capítulo 3, verso 16 dice: vi más debajo del sol. Y ahí escribe lo que vio. En el capítulo 4, verso 4 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. En el mismo capítulo 4, en el verso 7 dice: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. En el verso 15 dice: vi a todos los que viven debajo del camino, debajo del sol, caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. O sea, él vio, nuevamente ve
una y otra vez. Él mira a su alrededor y observa, anota, saca sus conclusiones. Miren en el capítulo 3, verso 17. Y yo dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. O sea, él piensa, él percibe. Capítulo 3, verso 22. Así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Él considera en el capítulo 4, verso 1, me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien le consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Miramos a nuestro alrededor y en ocasiones vemos al inocente sufrir y nos afecta profundamente. Con el tiempo podemos enojarnos y podemos pararnos con Salomón para exigir por qué debe ser la justicia tan injusta. Vuelvo al punto, donde hay justicia humana, hay imperfección, hay errores. Por ejemplo, en estos tiempos, en este siglo XXI, miles de almas rectas están sufriendo en prisiones mugrientas bajo la tiranía del comunismo, el Islam militante y el totalitarismo. Muchísimos lugares. Si usted es observador y pasa de vez en cuando por el board de la iglesia, verá que allí puse un mapa. Tómese el tiempo para observar lo que dice. Este mapa es un mapa de oración, donde ese ministerio pide oración por los países que están cerrados al Evangelio y aquellos que son hostiles. Ahí va a haber algunas sorpresas de algunos países. Con los colores, bueno, el color negro es el más terrible, porque es el que está cerrado, que solamente toleran a los cristianos. Y va a ver que casi todo el mundo está marcado con el negro. Otros con el gris, que es donde los cristianos, aunque el gobierno lo permite, los cristianos muchas veces son perseguidos por grupos religiosos, por pandillas. Ciertamente este mundo no es un mundo benévolo con aquellos que creen en Cristo. El crimen bien pudiera ser llevar el nombre de Jesucristo. Pocos gobiernos han sido más brutales contra los cristianos que el de Corea del Norte, aunque todo país comunista es un país enemigo del Evangelio. O sea, los gobiernos comunistas son enemigos del Evangelio. Una mujer llamada Sun estuvo presa en Corea del Norte entre los años 1987 hasta el 92. Ella llegó a ser cristiana solo después que escapó hacia Corea del Sur. Cuando recibió a Cristo, se sentía realmente abrumada por todos aquellos recuerdos de lo que había visto y escuchado en la cárcel. Aquella experiencia marcó la vida de esta mujer para siempre. Fíjense, eran cosas sencillas, como los cristianos cantando, mientras los mataban. En ese momento ella no lo entendía y pensaba que estaban locos. No se le permitía hablar, así que nunca tuvo la oportunidad de hablar con un cristiano. Lo que sí recuerda es, entre los gritos que escuchaba en la prisión, escuchar una y otra vez la palabra amén. Mientras estuvo allí, nunca vio a un cristiano negar su fe, ni a uno solo. Guardaban silencio cuando los oficiales se enfurecían y los pateaban. Bueno, mientras yo leía esta historia, imagino algo similar a lo que va a ocurrir en los 7 terribles años de tribulación,
que creo, cada día vivo más convencido, que al final va a terminar siendo un gobierno ateo. El anticristo tendrá una ideología atea. Y usted dirá, ¿y el falso profeta? Bueno, por 3 años y medio estará promoviendo una religión sincrética, ¿verdad?, ecuménica, apóstata. Pero después de esos 3 años, cuando venga la abominación desoladora, será una religión basada en su persona. Hoy vemos versiones parecidas en lo que se califica del culto a la personalidad que se desarrolla en muchos países comunistas. Aquellos cristianos en Corea del Norte eran asesinados, guardaban silencio, sus torturadores se enfurecían, los pateaban. En ese momento ella no podía entender por qué arriesgaban sus vidas, cuando con decir yo no creo podían quitarse de encima un problema. Eso era lo que le pedían los oficiales: renuncia a tu fe. Algo similar a lo que va a pedir el ejército del anticristo cuando les diga a aquellos que se convirtieron durante la tribulación: renuncien a su fe, acepten la marca. Incluso ella vio que muchos cantaban himnos mientras recibían puntapié y golpizas de manera intensa. Eran calificados de manera burlona por sus torturadores como locos. Eran llevados a salas de tratamiento eléctrico. Y ella cuenta que no vio a nadie salir con vida de allí. Lo que ellos cantaban se quedó fijo en su recuerdo para siempre. Y considera que quizás ese cantar precioso de los santos fue lo que llegó a plantar una semilla en su corazón y lo que al final la condujo a Cristo. Bueno, Salomón reflexionaba en las injusticias de la vida. Un mundo triste, un mundo injusto. Como dice él, debajo del sol, en lugar de juicio, hay impiedad, y en lugar de justicia hay iniquidad. Y en su reflexión encuentra 2 respuestas que quiero compartirles. Primero, aunque vivimos en un mundo injusto, el juicio se acerca. Segundo, aunque vivimos en un mundo injusto, la muerte es segura. Número 1, el juicio se acerca. Dice el verso 17: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Hay un tiempo para juicio. Hay un juez. Y como decía en la mañana, todo lo ve. No es posible burlar su poderosa mirada que escudriña la mente y el corazón. Cuando ese juez tome asiento en su silla, sus decretos serán de acuerdo con los secretos del corazón del hombre. Es más, no habrá parcialidad, ni favoritismo, ni tráfico de influencia. La fecha ha sido fijada y cada uno de nosotros tendrá su día en la corte. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 8, verso 6, lo siguiente: porque para todo lo que se quiere hay un tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Otra vez, hay un tiempo para todo propósito bajo el cielo. Nos sentimos molestos cuando vemos que hay personas que se salen con la suya y decimos, no es justo, ¿verdad? No es justo que un asesino y un dictador como Fidel Castro sea muerto de viejo, ¿verdad? Debieron haberle dado, debieron haberle hecho exactamente lo que él le hizo a muchas personas, morirse así. Y podemos pensar en otros dictadores y en otros asesinos, y uno dice, no es justo, ¿verdad? Se salió con la suya. Salomón dice, no, nadie se sale con la suya.
Por ejemplo, un hombre llamado Paul Harvey, ilustró este punto al contar la historia de un hombre llamado Gary. Este hombre fue arrestado y acusado por robo. Él comparece a la corte de un juez llamado Armando Rodríguez, de California. Gary pide permiso para ir al baño. Es escoltado al baño del segundo piso del edificio de la corte gubernamental y la puerta estaba resguardada mientras él estaba adentro. ¿Qué hizo este hombre? Me voy a escapar. No solo lo pensó, comenzó a trepar por las tuberías, abrió un panel del cielo raso y comenzó a deslizarse por el espacio del entretecho. Logró avanzar en dirección al sur y recorrió unos 15 metros cuando los paneles del techo comenzaron a ceder, terminando rompiéndose por su peso, y cayó al piso. ¿Saben dónde cayó? Justo en el salón de la corte del juez. Esto nos da risa, ¿verdad? Pero ahí está el principio. No se puede escapar. La justicia lo alcanza. Hay un juez. Y cuando parece que los culpables se han logrado salir con la suya, es solo por un momento breve y por un tramo corto, comparado con la eternidad. Se van a encontrar con el juez en su tiempo. Tarde o temprano las ruedas de la justicia correrán y van a corregir todo mal. La balanza se va a equilibrar. Alguien dijo: en el coro de la vida es fácil fingir las palabras, pero un día cada uno de nosotros tendrá que cantar un solo delante de Dios. Y es cierto, al final, Dios y nosotros. No es posible escapar. El juicio se acerca. La segunda respuesta es: la muerte es segura. Verso del 18 al 21. Dije en mi corazón: es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los apruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Bueno, este es un punto interesante. Aquí Salomón ve a un hombre y a un perro. Ambos están en el mismo lugar, están en un campo. Ambos respiran el mismo aire. Mueren en la misma hectárea y por igual se hacen polvo en la tierra. Para Salomón, el hombre y la bestia son más parecidos que diferentes. Bueno, de hecho, algunos de los intérpretes de la Biblia que sostienen una teología liberal aducen que este pasaje argumenta en contra de la naturaleza eterna del alma humana. Pero Salomón se está refiriendo aquí a un asunto de carne y hueso. O sea, él está mirando desde una perspectiva humana. Acuérdense que la revelación de Dios es progresiva. Y muchas verdades que hoy usted y yo conocemos acerca del hombre no habían sido aún totalmente reveladas. Pero él está haciendo un análisis desde un punto de vista humano. Él mira esos templos corporales, el de la bestia y el del hombre. Y la realidad es
que nuestros templos corporales no fueron creados por Dios para que duren más que el templo de oro que creó el mismo Salomón. Los dos templos llegan a derrumbarse algún día. El cuerpo humano se deteriora, lo hace rápido, nos hacemos polvo. La vida, como dice el himno, se va como el viento. Pero los asuntos del alma ya es un asunto o son una discusión aparte. Dice también Eclesiastés que la eternidad ha sido puesta en nuestros corazones por Dios. Sin embargo, no en los animales. Esa es la gran diferencia entre los animales y el hombre. Fuimos hechos a imagen de Dios, somos sus hijos, no así los animales. Aún así, tenemos que morir. La paga por el pecado es muerte. Un criminal puede andar hoy libre, pero la muerte tiene excelentes zapatos para correr y nadie le puede ganar. Todos tenemos una cita con la muerte. En años recientes, los médicos y sociólogos han estado estudiando las experiencias que las personas han tenido en el lecho de muerte y han descubierto cosas interesantes. Ellos han ido entrevistando a cada uno de aquellos que han estado con experiencias cercanas a la muerte y que lograron escapar, podríamos decirlo, en ese momento. Y no es que escaparon, no era el tiempo. El doctor Maurice, un cardiólogo, escribió los resultados de su investigación. Y él observa que aquellos que lograron sobrevivir a la muerte cuentan que el momento de la muerte es por completo indoloro. ¿Qué quiere decir? Que no duele morirse. Usted puede tener dolor por su enfermedad, dolor en su cuerpo, pero no como tal por morir. La muerte es indolora, dicen ellos. Independientemente de todo instinto que tengamos al respecto. Muchos sobrevivientes expresan que es algo similar a un desmayo. Es como desmayarse, como un latido perdido. Es como perder el aliento. Muchos tienen un sentimiento de que sus almas están dejando sus cuerpos en un viaje tranquilo por lo que parece ser un túnel. Estas son las experiencias que han contado aquellas personas. Ahora, él cuenta que no todas las historias tienen un final feliz. El doctor Maurice era agnóstico y escéptico cuando en una ocasión tuvo una experiencia que cambió radicalmente su vida. Dice que un día estaba examinando el corazón de un cartero de 48 años llamado Charles, de Georgia, y dice que este hombre se encontraba en la máquina de hacer ejercicio cuando el monitor de su corazón se vuelve irregular y luego una línea recta. De forma sorprendente, este hombre, Charlie, el cartero de 48 años, continúa hablando por un momento sin darse cuenta de que su corazón se había detenido. 4 o 5 segundos más tarde, el hombre quedó boquiabierto. Entonces los ojos rodaron hacia atrás y él cayó, mientras la máquina de trotar arrastraba su cuerpo como basura, como lo describió más tarde el doctor Maurice. Él comenzó de inmediato a aplicar la respiración artificial. Cuando el corazón de Charlie comenzó a latir de nuevo, dice él que lanzó un grito de desesperación con estas palabras: "¡No pares! ¡No pares! ¡Estoy en el infierno! ¡Estoy en el infierno!". El doctor Maurice
pensó que el hombre estaba teniendo alucinaciones. Pero aquel hombre siguió gritando: por favor, por amor de Dios, no pares. ¿No entiendes? Cada vez que para, vuelvo al infierno. Charlie le suplicó en su desesperación que orara por él. El doctor le dijo: cállate, acuérdate, yo soy médico, no un ministro. Entonces las enfermeras clavaron la mirada de reproche en el doctor. Y mientras le aplicaba la respiración artificial, decidió decirle algo como esto: está bien, dilo, Jesucristo es el Hijo de Dios, anda y dilo. Charlie dijo estas palabras y algo extraño ocurrió. Dejó de ser el lunático combativo de ojos desmesurados que estaba gritando en su desesperación, y cuenta, se relajó y se calmó y empezó a cooperar. Este hombre sobrevivió a esta experiencia. Fue un hombre cambiado desde ese momento en adelante. Este hombre se entrega a Jesucristo y vive una vida transformada. Ahora, la experiencia que cuenta este doctor lo sacudió profundamente. Tan profundamente que comenzó un estudio largo acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Y debido a su investigación, terminó convirtiéndose a Jesucristo. Lo que descubrió es una indagación, en su indagación, es que las experiencias cercanas a la muerte, por lo general, son horrendamente negativas y llenas de terror cuando la persona no tiene una relación con Dios. El doctor Rowling resumió sus conclusiones de esta manera. Dijo: la mayoría tienen terror de morir, dice. La mayoría tienen terror de morir. Y dice: doctor, tengo miedo de morir. Pero nunca he escuchado a uno decir: doctor, tengo miedo del juicio. Y el juicio es la preocupación principal de los pacientes que han estado allí y que han regresado para contarlo. Bueno, como alguien decía en Cuba, saque sus propias conclusiones. Esto que yo les he dejado son experiencias que relató un médico que llegó a convertirse. No es la Biblia. De todas maneras, nosotros sabemos que hay un cielo y hay un infierno. Por eso no debemos edificar nuestra teología sobre los incidentes tan ambiguos que han tenido mucha gente cercanas a la muerte. Pero es interesante escuchar lo que ellos cuentan y ver cómo hay puntos similares en muchas de estas experiencias. Sin embargo, es interesante que esta información nos habla de la realidad del juicio. Sencillamente están confirmando lo que ya la Biblia dice. Por ejemplo, Hebreos capítulo 9, verso 27, dice la palabra de Dios, Hebreos 9, 27, y de la manera que está establecido, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Un capítulo más adelante, Hebreos capítulo 10, verso 31, dice la Biblia: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, Salomón nos enseña que el juicio se acerca, la muerte es segura. No importa la actitud que una persona tenga en vida en cuanto al Evangelio. Mucha gente rechaza a Jesucristo una y otra vez y continúan y permanecen rechazando hasta la misma tumba. Algunos, de manera descarada y fría, te dicen: yo no creo en Dios, eso a mí no me interesa. Bueno, yo siempre pienso, la opinión que un hombre pueda tener de Dios no va a cambiar la realidad. Van a confirmar lo que nunca han creído, yo diría que un segundo después de morir. Allí está. Y de hecho, si le vamos a dar crédito a muchas de estas experiencias,
Yo pienso que de alguna manera la persona, cuando está enfrentando su último aliento o su último momento, tiene la capacidad de ver lo que le espera. Por eso, usted ve a los cristianos y mire, no se trata solo de estas experiencias. Usted puede escuchar testimonios de la muerte de muchos creyentes y va a coincidir en que la mayoría de estas, todas estas experiencias, son experiencias de paz. De paz. Bueno, hagamos personal este mensaje. ¿Ha sido usted alguna vez víctima de la injusticia? Tal vez le pusieron una multa porque iba a exceso de velocidad cuando en verdad usted estaba por debajo del límite. Tal vez un compañero de trabajo le difamó y esa difamación le impidió llegar a la promoción que usted anhelaba. Tal vez un colega o un familiar lo acusó falsamente. ¿Qué debe hacer al respecto? ¿Ir para una tienda de armas? ¿Buscar una buena y cobrar venganza? No. Usted no es un vengador. La venganza es del Señor. ¿Amargarse? ¿Volverse literalmente un limón o una toronja? No. ¿Desquitarse? ¿Quejarse a cualquiera que oiga? ¿Pasarse la vida rezongando por la injusticia? La Biblia dice, déjalo en las manos de Dios. En este lado de la eternidad hay injusticia y van a continuar. Digamos que la vida nunca es justa, ni lo será, pero la justicia viene, ya sea ahora, mañana o con la muerte. Vivir amargado no vale la pena, en cuanto que el gozo sí vale la pena. La vida sigue, seguimos avanzando. Aún con su catálogo entero de injusticia, la vida es buena. Hay que volver los ojos a Dios, porque solamente cuando volvemos nuestra mirada a Él, todo esto tiene sentido. Y termino con este poema. Dios sostiene la clave de todo lo desconocido y me alegro. Si otras manos sostuvieran la clave, o si Él me la confiara a mí, a lo mejor yo estaría triste. No puedo leer sus planes futuros, pero esto sí. Tengo la sonrisa de su cara y todo el refugio de su gracia, mientras esté aquí abajo. Que el Señor nos bendiga. Amén.